Saludos al Grupo Instrucción Teológica, Dios me los bendiga. Esta semana estamos continuando con la serie titulada Analizando ideologías políticas con la Escritura y nos toca el tema número 14 que habla sobre las democracias. En esta ocasión hemos invitado al pastor Saúl Bach de la Iglesia Presbiteriana, quien estará compartiendo para nosotros este tema muy importante, Iglesia Presbiteriana de Cozumel. Él estará hablándonos del tema de la democracia. Ustedes saben que la palabra democracia viene del griego demos, que es pueblo, y kratos, que es poder o gobierno. Y habla de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. De alguna manera, podemos decir que la democracia consiste en un sistema de gobierno y una forma de convivencia donde el poder reside básicamente en el pueblo. Generalmente se le asocia con la votación, donde tienen parte los ciudadanos, y generalmente se habla de democracia como un sistema de elección de gobernantes. Sin embargo, esto no es del todo limitado. ¿Por qué? Porque aunque es el medio mediante el cual libremente se elige periódicamente a sus gobernantes, pues para que se garantice la democracia, tiene que tener una serie de elementos como la soberanía popular, que consiste que el poder político, aunque emana del consentimiento de la ciudadanía, desde ahí tiene que estar muy importante que el pueblo es el que manda en ese tema de democracia. Y en segundo, el Estado de Derecho, que significa que la ley se le aplica tanto a gobernantes como a las personas que no son gobernantes. Tercero, derechos y libertades. Se protegen los derechos humanos básicos como la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión. La igualdad, en cuarto lugar, que significa que todos tienen los mismos derechos políticos, no se puede privilegiar a un grupo. Y en último lugar, el respeto también de las minorías. Las decisiones se toman por mayoría, pero se deben también salvaguardar los derechos de grupos de pequeños en ese sentido. Algunos entienden que las democracias puede ser representativa, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen las decisiones a nombre del pueblo. Puede ser directa, en el que los ciudadanos también participan sin intermediarios y ellos hacen sus propios desplegados y tipo de gobierno. Y puede ser participativa, cuando se combinan estos elementos de representativa y directa, y de alguna manera pues los ciudadanos inciden también en las políticas públicas y en la vigilancia del gobierno. En fin, esta semana vamos a tener básicamente un estudio sobre las democracias, y creo que nos va a llevar más allá del sentido del voto a la participación, y podamos tener canales para entender un poco más ampliamente la democracia. Bienvenido, el pastor Saúl Bach. Este espacio es suyo. Muy buenos días, mi nombre es Reyes Saúl Bach Pod, y en esta mañana vamos a hablar acerca del tema de la democracia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. El objetivo general de esta charla, esta reflexión, es analizar el concepto, la naturaleza y los riesgos de la democracia, comprendiendo que una sociedad libre depende no solo de instituciones sólidas, sino también de ciudadanos racionales, éticos y comprometidos con el bien común. Hoy reflexionaremos sobre uno de los sistemas políticos más valorados de la historia, la democracia. Sin embargo, más allá de entenderla como el simple acto de votar o elegir representantes, gobernantes, analizaremos su significado profundo, su naturaleza ética y jurídica, y los peligros que enfrenta cuando se aparta de la razón y la responsabilidad.
En esta semana estaremos respondiendo diferentes preguntas, tales como ¿qué es la democracia? ¿Cuál es la naturaleza de la democracia? ¿Cuáles son los riesgos de una democracia irracional? Esas preguntas van a estar sonando en este chat, pues son preguntas fundamentales para el desarrollo de nuestro tema. Así que preparémonos para debatir, reflexionar, aportar nuestros saberes para juntos construir un concepto claro, bíblico, teológico y sobre todo para el bien de nuestras comunidades, reconociendo la soberanía primero de nuestro Dios. Gracias. Muy buenos días. En esta mañana vamos a responder la pregunta: ¿qué es la democracia? Y para efectos de nuestra reflexión, vamos a pensar en el libro de Jueces, capítulo 9, en una sola pregunta que se plantea allí. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Sin lugar a dudas, la palabra de nuestro Dios nos permite también pensar o detenernos a reflexionar sobre los distintos modos o formas de gobierno u organización humana. Pensemos entonces qué es la democracia. Y vamos a descansar primero en ese concepto para poder establecer las bases de nuestra reflexión en este día. La democracia es una forma de organización política en la que la autoridad pública deriva directa o indirectamente de la voluntad de los ciudadanos, quienes participan en la elección de sus gobernantes y en la orientación de los asuntos públicos. Y desde la mirada etimológica sabemos que la palabra democracia es una palabra compuesta híbrida, que es demos y kratos. Demos es igual a pueblo o significa pueblo y deriva de la raíz etimológica griega. Kratos, poder o gobierno. Por tanto, democracia significa literalmente gobierno del pueblo. Sin embargo, los pensadores contemporáneos coinciden en que la democracia no solo se reduce al voto o a la elección o al poder que ejerce el pueblo para elegir a sus gobernantes o representantes del Estado, sino que implica Estado de Derecho, división de poderes, respeto a los derechos humanos, participación ciudadana y rendición de cuentas, protección de las minorías. El origen lo podemos encontrar en los libros como La República de Aristóteles, de Sócrates. Todos esos grandes pensadores nos prestan esos momentos de reflexión para pensar sobre las distintas formas de gobierno. La democracia surge formalmente en la ciudad de Atenas durante el siglo V antes de Cristo. Autores como Clístenes y Pericles impulsaron un sistema donde los ciudadanos participaban directamente en las decisiones públicas o la cosa pública o la res pública, como le llamaban. Sin embargo, esta democracia era limitada. No votaban mujeres, no participaban esclavos, no participaban extranjeros. Era una democracia para una minoría de la población. El concepto filosófico de democracia lo podemos ver consolidado con Aristóteles. Aristóteles clasificó las formas de gobierno según quien ejercía el poder. Para él, monarquía, gobierno de uno,
aristocracia, gobierno de los mejores; república, politeia, gobierno orientado al bien común. Consideraba que la democracia podía degenerar cuando la mayoría gobernaba buscando únicamente su propio interés. El problema no es quién gobierna, sino para qué gobierna. Rousseau nos dice que no hay democracias perfectas. Entonces podemos pensar que prácticamente, en cierto sentido, la democracia se vuelve una ilusión. Aunque dicen que es una forma de gobierno más reflexionada, más buscada, más anhelada. Este autor, en su libro El Contrato, sostiene que la soberanía reside en el pueblo. El hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Recuerde que la democracia busca la libertad, busca que el hombre ejerza su autonomía, ejerza su libertad. La democracia entonces busca expresar la voluntad general y no simplemente la suma de intereses individuales. Otro autor observa que la democracia favorece la igualdad, pero advierte también un riesgo: puede convertirse en la tiranía de la mayoría, cuando la opinión mayoritaria aplasta la libertad de las minorías. Stuart Mill defiende la democracia como instrumento para desarrollar ciudadanos responsables, garantizar libertades, promover la deliberación pública. Y el objetivo de la democracia, desde las diferentes teorías de la política moderna, la democracia entonces persigue 5 finalidades fundamentales. Legitimar el poder. Los gobernantes reciben autoridad mediante procedimientos aceptados por la sociedad. Es decir, es un derecho delegado, es un derecho que la mayoría le otorga, le concede, le legitima. Limitar el poder, el abuso del poder, evitar la concentración absoluta mediante la Constitución, leyes, contrapesos institucionales. 3. Proteger derechos y libertades. Reconoce la dignidad de cada persona. 4. Resolver conflictos pacíficamente. Las diferencias políticas se procesan mediante instituciones y no por la fuerza. Promover el bien común. Buscar ordenar la convivencia para beneficio colectivo. Perspectiva teológica de la democracia. La Biblia prescribe una forma específica de gobierno. Sin embargo, la Biblia nos habla de esas diferentes formas. No hay la Biblia no solamente habla de democracia, sino habla de teocracia, de monarquía y de diferentes modos de cómo el hombre se organiza para cumplir su propósito como vicegerente o administrador de la multigracia de Dios. Sin embargo, establece principios que puede orientar cualquier sistema político. Entonces la Biblia a pesar de que habla de política o habla de organizaciones humanas, no establece una sola forma. Agustín de Hipona afirma que una sociedad solo puede ser justa cuando está ordenada por la justicia, y eso lo podemos ver en su libro La Ciudad de Dios. Y en La Ciudad de Dios también sostiene este autor que sin justicia los reinos son grandes bandas de ladrones. Así que con este pensamiento le dejo en esta mañana para que podamos estar calentando motores y poder reflexionar sobre la democracia. Espero sus comentarios, espero sus puntos de vista, espero sus análisis también sobre esta reflexión de lo que es la democracia y cuáles son sus ejes centrales y cómo iglesias y como ciudadanos del reino de Dios podemos nosotros ejercer una democracia que glorifique a Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto. Entonces Jesús
Llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». La naturaleza de la democracia hemos de discutir en esta mañana, y vamos a pensar sobre esa dimensión democrática desde una perspectiva política, jurídica, ética y antropológica, destacando su relación con la dignidad humana y la búsqueda del bien común en el marco constitucional mexicano. La democracia entonces no es únicamente una forma de elegir gobernantes mediante el voto. Constituye una visión integral de la organización social y política basada en la dignidad de la persona humana, la participación ciudadana y la limitación del poder. Su verdadera fortaleza no radica solamente en las instituciones electorales, sino en los valores éticos que sostienen la convivencia social o comprensión de Jacobo Rousseau, el gran contrato social. Desde la ciencia política, la democracia es una forma de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo y se ejerce directa o indirectamente mediante representantes legítimamente elegidos. Sus elementos claves son soberanía popular, participación ciudadana, representación política, división de poderes, Estado de Derecho, rendición de cuentas. Desde esa tradición clásica aristotélica, se afirma que toda organización política debía orientarse al bien común y no al interés particular de los gobernantes. Los gobernantes desde esta visión o este criterio son servidores de la nación, no son el Estado propiamente, ellos son representantes de la nación, no son dueños de la nación. Ellos son puestos para administrar los bienes de la nación. Sin embargo, hay una comprensión mala de lo que es la democracia. Pensamos que los que son puestos como líderes públicos son el Estado, son dueños de la nación. No, nosotros, el pueblo, somos los que representamos la soberanía de la nación. Nosotros somos los soberanos como el pueblo y ellos son sirvientes de la nación. El fundamento jurídico de esta democracia, desde una visión mexicana, la encontramos principalmente en la Constitución de los Estados Políticos del Estado Político Mexicano. En su artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Este precepto reconoce que el poder político no pertenece al Estado ni a los gobernantes, sino a la ciudadanía. Artículo 40, México se constituye como una república representativa, democrática y laica y federal. Artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes públicos y mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Y también se establece que el pueblo puede alterar sus sistemas de gobierno. Artículo 3 ofrece una definición particularmente de profunda democracia. Entonces, la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En este sentido, hablamos del injerencismo, de la teoría del injerencismo estatal. Esta definición entonces supera la visión meramente electoral y vincula democracia con desarrollo humano integral. La base ética de la democracia presupone virtudes cívicas. Es más, los grandes pensadores, los latinos, los griegos, hablaban de un político filósofo. Sin ellas puede degenerar en populismo, manipulación o tiranía de las mayorías. Entre sus valores fundamentales destacan libertad, igualdad jurídica, justicia, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, veracidad pública. Se observa que las instituciones democráticas solo sobreviven cuando existen hábitos morales que sostienen la libertad. La democracia requiere ciudadanos virtuosos, no solamente votantes, y no solamente ciudadanos virtuosos, sino políticos virtuosos. El fundamento antropológico, podemos decir que toda democracia supone una determinada visión del ser humano. Su presupuesto antropológico básico es que cada persona posee valor intrínseco, capacidad racional, libertad moral, responsabilidad social. La democracia surge del reconocimiento de que ninguna persona nace para dominar absolutamente a otra. Desde la tradición judeocristiana, el ser humano posee dignidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Y es ahí donde pensamos en el justnaturalismo desde una perspectiva religiosa, porque en el siglo XVI, en la edad de las luces o en la edad de la razón, se renuncia a eso y se va más a un just positivismo, a un just secular, es decir, a un derecho natural secular. De ahí nace también el just positivismo y se empieza a buscar el justo medio en el hombre y no desde una visión teológica, no desde una visión de valores centrado en la soberanía de Dios. Entonces, desde esta filosofía política moderna, esta dignidad fundamenta los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Recuerde que también el jus naturale, desde la visión religiosa, también se corrompió y también trajo grandes males en su momento, oprimió, lastimó, violentó, abusó del poder. De allí que se vuelva a un jus natural o a un derecho natural desde una visión secular donde se exalten valores buscando ese buen gobierno. Democracia y dignidad humana. La dignidad humana constituye el fundamento ese fundamento de los derechos humanos. La democracia protege esa dignidad mediante libertad de conciencia, libertad de expresión, participación política, acceso a la justicia. Aquí en la participación política quiero decir que nadie puede llamarse apolítico. Sí podemos ser apartidistas, pero jamás podemos ser apolíticos. ¿Por qué? Porque todos somos políticos, todos pertenecemos a la polis, todos, es más, los filósofos piensan en de que el ser humano fue creado para ser social, un ser social, un son politicón, como le llaman ellos. Entonces no podemos decir que no somos políticos. Sí podemos decir que somos apartidistas, pero no políticos.
acceso a la justicia, igualdad ante la ley. Cuando la democracia deja de proteger a la persona, pierde su legitimidad moral, aunque conserve procedimientos electorales. No olvide que también la democracia tiene un objetivo, el bien común, el bien de la mayoría. El fin superior de la democracia no es simplemente contar votos, ni solamente tener un montón de adherentes en un sistema político o mayor participación, sino promover el bien común. El bien común consiste en el conjunto de condiciones sociales, jurídicas y económicas que permiten a las personas y comunidades alcanzar su pleno desarrollo. Por ello, la democracia no puede reducirse a la voluntad de la mayoría. Debe proteger también a las minorías, debe respetar los derechos fundamentales, debe promover justicia y paz social. Una mayoría puede ser legal, no siempre es justa. La legitimidad democrática exige armonizar voluntad popular, dignidad humana y bien común. Por tanto, la democracia auténtica es mucho más que un mecanismo electoral, es más que un mecanismo de elección y de aseguramiento del poder o ruta del poder. Es una forma de convivencia fundada en la dignidad de la persona, limitada por el derecho, orientada por principios éticos y dirigida al bien común. Cuando se separa de estos fundamentos, puede convertirse en una simple lucha por el poder. Pero cuando reconoce el valor de cada ser humano y busca la justicia para todos, se transforma en un instrumento legítimo para la construcción de una sociedad libre, responsable y solidaria. La democracia, entonces, solo puede subsistir cuando reconoce que la persona humana es anterior y superior al Estado y que toda autoridad encuentra su justificación en el servicio al bien común. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. George Bernard Shaw. Los riesgos de una democracia irracional. Hemos venido reflexionando que la democracia no es únicamente un mecanismo para contar votos o para sumar votos. Es una forma de organización política que presupone ciudadanos informados, instituciones sólidas y una ética pública orientada al bien común. Cuando la razón, la prudencia y la verdad son sustituidas por emociones, intereses, facciosas o propaganda, la democracia puede degenerar en formas de dominación tan peligrosas como los regímenes autoritarios que pretende evitar. La tiranía de las mayorías, uno de los riesgos clásicos señalados por Alexis Tocqueville y John Stuart Mill, es que la mayoría puede imponer su voluntad sobre las minorías. Es por eso que las democracias requieren contrapesos. Siempre es necesario tener contrapesos en una democracia, ya que es representación popular, ya que es parlamentaria. La democracia no consiste simplemente en que gane quien tenga más votos. Si la voluntad mayoritaria carece de límites jurídicos y éticos, puede vulnerar derechos fundamentales. Implicaciones que existen dentro de esta democracia irracional: persecución de minorías políticas, religiosas o culturales, debilitamiento de los derechos humanos, justificación de decisiones injustas por el simple hecho de ser populares y, por supuesto, suponer que son la mayoría. Desde una perspectiva bíblica, la mayoría no siempre tiene la razón. En Éxodo 23:2 se nos advierte claramente, se le advierte al pueblo de Israel este fenómeno social, cultural y religioso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Esa es la advertencia de
Moisés en Éxodo. La verdad y la justicia no dependen del número de personas que las apoyen. El populismo y la manipulación emocional, cuando la ciudadanía decide principalmente por emociones, resentimientos o promesas inmediatas, surge el terreno fértil para el populismo. El líder populista suele presentarse como el único salvador social, dividir la sociedad entre buenos y malos, apelar al miedo, la ira o la esperanza exagerada, prometer mucho y cumplir nada, desacreditar instituciones independientes. La deliberación racional es reemplazada por consignas y espectáculos mediáticos. Desde la psicología política, este fenómeno explota sesgos cognitivos como sesgos de confirmación, pensamiento grupal, efecto halo, identidad tribal. El ciudadano deja de evaluar argumentos y comienza a seguir narrativas emocionales. La desinformación y la posverdad. La posverdad surge cuando las emociones tienen más influencia que los hechos verificables. En este contexto, los rumores circulan más rápido que la evidencia. Las redes sociales premian lo impactante antes que lo verdadero. La opinión sustituye al conocimiento. El resultado es una ciudadanía incapaz de distinguir entre verdad, narrativa, evidencia, percepción, hechos, emociones, argumentos, propaganda. Una democracia sin verdad termina siendo una democracia manipulable. La apatía ciudadana, otro de los factores. Otro riesgo es que los ciudadanos abandonen su responsabilidad política. La apatía produce baja participación electoral, escasa vigilancia de los gobernantes, indiferencia frente a la corrupción, debilitamiento de la sociedad civil. Cuando los ciudadanos dejan de involucrarse, pequeños grupos organizados terminan controlando las decisiones públicas. Como afirmaba Edmund Burke, para que triunfe el mal basta con que los buenos no hagan nada. Aunque la frase es discutida en su formulación exacta, expresa una verdad política profunda. La libertad requiere vigilancia permanente, elegir por favoritismo y cuotas de poder en lugar de competencia y mérito. Otro de los factores muy sonados y vistos actualmente, quizás uno de los peligros más destructivos, es sustituir la capacidad por la popularidad, la lealtad partidista o los compromisos de grupo. Cuando los cargos públicos se asignan por amiguismo, nepotismo, cuotas partidistas, popularidad mediática, intereses corporativos, se debilita la capacidad institucional del Estado. Consecuencias: funcionarios incompetentes, mala administración pública, corrupción estructural, decisiones técnicamente deficientes, pérdida de confianza ciudadana. Desde la teoría republicana, el gobierno debe estar orientado al bien común y ejercido por personas con virtud cívica y competencia profesional. En la Escritura encontramos un criterio semejante cuando Moisés recibe instrucciones para elegir líderes, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Éxodo 18:21. El criterio no es la popularidad, sino el carácter y la capacidad y el deseo de hacer justicia social y glorificar a Dios, incluso si lo vemos desde una perspectiva teocéntrica. Reflexión final: la democracia se vuelve irracional cuando reemplaza la verdad por la emoción, la virtud por la popularidad, la competencia por el favoritismo y el bien común por intereses particulares. En ese escenario, el voto deja de ser instrumento de libertad para convertirse en un mecanismo que legitima decisiones equivocadas. Una democracia sana requiere pilares claves, pilares fundamentales. 1. Ciudadanos informados. 2. Instituciones fuertes. 3. Respeto a la verdad y al derecho y al Estado de Derecho. Liderazgo competente y moralmente responsable. Contrapesos sanos y con visión estratégica para llevar al país a un desarrollo integral. La gran pregunta no es únicamente quién gobierna, sino qué principios, con qué competencias y para qué propósito gobierna. Ahí reside la diferencia entre una democracia madura y una democracia vulnerable a su propia destrucción. Uno de los grandes tiranos de la historia
Adolfo Hitler dijo acerca de la democracia lo siguiente: considérese simplemente el carácter complejo de los problemas pendientes de solución, aparte de los ramos diferentes de actividad en los que deben adoptarse decisiones, y se comprenderá entonces la incapacidad de un sistema de gobierno que pone la facultad de la decisión final en mano de su asamblea, de entre cuyos componentes solo muy pocos poseen los conocimientos y la experiencia requeridos en los asuntos que han de tratarse. En esta semana hemos venido reflexionando sobre diferentes ejes principales de lo que la democracia significa e implica. Y vimos en primer lugar el concepto, la naturaleza de la democracia, y dijimos que era demos y kratos, ¿verdad? Demos, que es pueblo, y kratos, poder, es decir, la voluntad de un pueblo, la soberanía del pueblo. El pueblo es soberano y entonces el pueblo decide delegar ese poder administrativo en algunas cuantas personas, que a ese ejercicio se le llama voto o elección popular. Entonces, esa es la democracia. Y luego vimos también que acerca de la ética, el eje principal de la democracia es la libertad, la voluntad del pueblo que ejerce al libre y soberana al elegir a sus gobernantes, a sus representantes. También vimos que está la dignidad, está el voto no coaccionado, coaccionado, sino voluntario. Todo debe de ser voluntario en una democracia, sin manipulación, sin presión, sino que debe de saber elegir el hombre. Para ello se requiere justicia, verdad, equidad, valores que deben de prevalecer en una democracia. Asimismo, también vimos los riesgos de lo que es una democracia irracional. En una democracia irracional puede elegirse por favoritismo, por amiguismo, por compadrazo político, porque me cae bien, porque conquistó mi corazón a través de tantos spots publicitarios o tanta manipulación del periódico, de las noticias que ellos contratan para poder vender su imagen, en esa ética de la imagen y no una ética del carácter. Entonces, todo eso hay que considerarlo, porque a veces también al elegir de esta manera hacemos disfuncional el proyecto social y los alcances y desarrollo que se espera pues se hace nulo. En este sábado vamos a concluir el tema de que hemos venido dilucidando, reflexionando en estos días. Entonces, en conclusión, la democracia es mucho más que un procedimiento electoral. Es una forma de organización social y política que reconoce la dignidad de la persona humana, limita el poder mediante la ley y busca el bien común a través de la participación responsable de los ciudadanos. Su fortaleza no depende únicamente de constituciones, tribunales o procesos electorales, sino de la calidad moral e intelectual de quienes la integran. La historia demuestra que la democracia puede debilitarse cuando la razón es sustituida por esa emoción, por ese populismo, la verdad por la propaganda, la responsabilidad por la apatía y el bien común por intereses particulares. La tiranía de las mayorías, el populismo, la desinformación y la indiferencia ciudadana son amenazas reales que pueden vaciar de contenido
las instituciones democráticas sin necesidad de abolirlas formalmente. Desde una perspectiva bíblica, la libertad política debe estar acompañada de sabiduría, justicia y responsabilidad moral. El principio de Proverbios 11:14 nos recuerda que la estabilidad de un pueblo depende de la prudencia colectiva y del consejo sabio. Por ello, una democracia saludable exige ciudadanos capaces de discernir, dialogar, informarse y participar activamente en la vida pública. En última instancia, el desafío no consiste únicamente en preservar la democracia como sistema político, sino en cultivar las virtudes cívicas y éticas que la hacen posible, donde hay verdad, responsabilidad y búsqueda sincera del bien común. La democracia puede convertirse en un instrumento para la justicia y la paz social. Pero donde predomina la ignorancia, la manipulación y el egoísmo, incluso las mejores instituciones corren el riesgo de deteriorarse. La verdadera tarea democrática comienza en la formación del carácter de los ciudadanos y sobre todo desde una perspectiva teológica, el temor a Jehová, porque ahí empieza la sabiduría. Es un placer dialogar con ustedes, espero sus comentarios, espero sus reflexiones y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Saludos.